conferencia es Gobierno Corporativo y Transparencia, y empezamos con Ron Berenbaum y el gobierno corporativo, que es como algo como una madre de la organización. Es la cosa que organiza el funcionamiento. Cuando pregunto a los alumnos qué es, no lo saben, y si ellos me preguntan qué es, yo tampoco lo sé. Espero que Ron nos pueda aclarar un poco el tema. When Matthias invited me to address the subject of corporate governance in emerging markets, I recalled Gandhi's response when asked what he thought of Western civilization. My goodness, he said, what a fine idea. So too with corporate governance. It would be a good idea if we had a clear sense of what it was, what it is. Still, there's no shortage of opinions on corporate governance, and it is typical of literature on the subject that its authors assume that their audience shares a common view of the topic, when it cannot be assumed to be the case. Indeed, corporate governance is a passepartout, the key that opens all doors, a term that can mean anything and runs the risk of meaning nothing. Antes de introducirlo, a ver, el panel básicamente lo que va a estar hablando es de gobierno corporativo para América Latina. Es decir, cómo se inserta Argentina, ¿sí?, en el resto de la región, cuáles son las semejanzas y diferencias desde el punto de vista del gobierno corporativo, ¿sí?, cómo estamos hoy en Argentina y cómo estamos comparados con el resto de la región. Yo puedo tener un liderazgo técnico excelente para estar en un directorio. El problema es cuál es mi liderazgo moral, y medir liderazgos morales es uno de los puntos donde se complica. Por eso muchas veces se intenta separar el rol del chairman y del CEO de manera de tener un doble sistema de balanceo y de control. ¿Cuál es el rol del directorio? Bueno, el rol del directorio obviamente es fijar las políticas, la dirección hacia dónde va la empresa, servir de órgano de ayuda y de autocontrol a la gerencia, asegurar que la gerencia sea efectiva y eventualmente que toda la compañía trabaje alineada con las expectativas que se tiene de alguna manera de los accionistas o de los directorios mismos. Ya de alguna manera se trata no solamente de analizar verticalmente, sino también horizontalmente transacciones que pueden involucrar y que de hecho en el mundo real involucran muy frecuentemente partes relacionadas. Entonces el punto aquí es, no necesariamente esas transacciones no son buenas, pero de alguna manera requieren un nivel de análisis un poco más involucrado, dado que pueden tener aspectos que generan, digamos, desventajas para accionistas minoritarios versus el accionista que tiene control de la compañía. Me gusta empezar por los valores. ¿Por qué por los valores? Porque creo que ahí se ancla todo, digamos, de ahí arranca la necesidad y la trascendencia para hacer esto. Nuestras acciones se enfocan justamente a asegurarnos que todas las reglamentaciones, las normas vigentes en nuestra compañía encuentren un ancla en los principios valóricos. Luego que nuestras decisiones y comportamiento y nuestra conducta en los negocios estén en línea con esos principios, y la regla de oro, la máxima, es que no aceptamos, no hay tolerancia a violar los códigos de conducta. Por eso la necesidad de entender este riesgo desde el top management hasta la última línea de gestión, y desde ahí construir un círculo virtuoso, como lo mencionaba Ignacio, y de entender la eficacia de un sistema de gerenciamiento de riesgos. Enhance companies' capacity and knowledge and what they actually can do, and we have throughout the years developed many tools and guidance documents, and I'll show you some of them along 3 different categories, talking about internal aspects, external aspects, and collective action.
is of course a learning that we have done over time, oftentimes in cooperation with these other associations and organizations which are working on these issues. So as a first step, we advise, of course, that corporations take internal steps. I mean, this internalization aspect, I mentioned that when it comes to all 10 principles, is a first and important step for companies to take. And so we advise, and many companies do that, of course, that as a first step it is to introduce proper, appropriate policies and then take appropriate actions to implement these or to enforce these policies. Secondly, it is an external aspect. Here, I mean, comes the reporting into play. It is to also make sure that external stakeholders know about the company's commitment to anti-corruption. So the reporting through Global Compact or other mechanisms is an important aspect here. And then third, but not, I mean, a very important one, because of the dilemma that oftentimes it can only be done in conjunction with other players in the market, we advise that corporations should join collective action platforms. Hablar sobre anticorrupción todavía es relativamente fácil. Dar clases en anticorrupción puede ser algo similar al infierno, porque dependiente del auditorio de los alumnos que uno tenga, vienen preguntas más o menos fáciles de contestar. Y cuando uno da clase en los Executive MBAs, que son chicos de entre 27 y 40 más o menos, que ya tienen una cierta responsabilidad en sus empresas, normalmente altos potenciales mandados por sus empresas, vienen preguntas muy críticas y muy difíciles y te dicen, eso está todo muy bien para una multinacional. Pero ¿qué hacen las empresas locales, medianas, chicas, que no tienen las espaldas financieras de una multinacional, ni siquiera tienen la posibilidad de decir, ¿saben qué? Me voy, sino dependen mucho del entorno a veces muy complejo en los países latinoamericanos. Y ahí viene como una de las herramientas que son bastante prometedoras, por más que sean difíciles, como dijo Jonas, acciones colectivas. That is quite important that we build up with the 3 pillars: prevent, detect and respond, and we will come to that later. That was a system that we built up, as well as the entire compliance organization. And that is a major part for us, that we, in the part of prevention, to make sure that the colleagues in the business, in the countries, in the headquarters, that they understand why it is so important and what they have to take care for. And of course, quite important as well, with the settlement with this World Bank settlement in 2009, we set up an initiative to invite competitors, customers, NGOs to join us to fight for fair market conditions, and there we have concrete projects around the globe, and we will come to that later. If you talk about specific expertise, the compliance organization has, especially in the prevention side, where policies, training, communication is important, the expertise for anti-corruption and antitrust. Antitrust is, I would say, the same threat, legal risk for companies than corrupt behavior of employees. There are many other departments, of course, involved in compliance, as we have seen from the general description. The export Control Department, Data Protection Department. Ahora, en relación a las herramientas que uno utiliza, herramientas que creo que la mayoría de las compañías multinacionales utiliza, tienen sistemas de líneas éticas, tenemos sistemas también de auditorías, de due diligence, de autoevaluación y fundamentalmente de análisis de riesgos. Creo que, digamos, de prestador de servicios o digamos, un suministrador de productos, en los casos que estamos en estos países que tienen un nivel, digamos, de falta de transparencia mayor, tenemos que hacer este tipo de evaluaciones en forma mucho más periódica. Tenemos que probablemente obtener un nivel de información mayor también, en muchos casos
las empresas realizan este trabajo en forma interna o externa. It was only recently that we found out the problems that brought down the world economy, or about Madoffs and MF Global and so on. So perceptions and reality are two different things, but also asking the same thing in different contexts actually means very different things. And since Matthias has promised some jokes, let me just give you one about one global survey. So there was this survey that included a question. Please state your honest opinion about the questions of abundance and scarcity in the rest of the world. Appears to be a simple question. But Africans didn't know what means abundance. Europeans didn't know what was meant by scarcity. The Chinese didn't know what is an opinion. The Americans didn't know what is meant by the rest of the world. And the meaning of honest is still being debated in the Italian parliament. So this is what you get when you ask the same question in very different places. So the way business is done in Afghanistan is not the same as in Argentina, as in Greece, or in the United States. And we have to take those things into account. Yo hice un estudio comparando, digamos, los países. Hay muy pocas condenas por lavado de dinero en general en el mundo. Los que más condenas tienen, por supuesto, son los países que tienen autolavado y que pueden negociar las penas. Y yo creo que para Argentina, con un rule of law relativamente débil, especialmente en términos de funcionamiento de la justicia, especialmente en términos de funcionamiento de la justicia criminal, cuando se tiene como target de la clase media para arriba, digamos. Eso yo creo que es de las cosas que peor funcionan en el rule of law argentino. Es un riesgo muy grande. El Fondo Monetario Internacional en el año 98 estimó que se lavan entre el 2 y el 5% del Producto Bruto global. ¿Qué sabemos acerca de las ganancias obtenidas en algunos mercados ilícitos? En total eso anualmente suma unos 650 millones, donde el negocio de las drogas es el que lidera los mercados ilícitos todavía. Una de las cuestiones que las vemos diariamente publicadas tiene que ver con empresas o personas físicas, habitantes en la República Argentina que permanecen en la República Argentina desarrollando sus vidas de negocios y sus vidas personales, pero migran en parte de su patrimonio colocándolo en un lugar donde no se encuentre sujeto a confiscaciones. De alguna manera, el funcionamiento de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia tienen que ver con incentivos. Bueno, el punto es que los mensajes que transmite a la comunidad de negocios el funcionamiento del sistema judicial forma parte de los incentivos también para cumplir las reglas de gobierno corporativo y las reglas de transparencia. Vamos a ver que los mensajes que transmite el sistema judicial argentino y el funcionamiento de las reglas de juego del mercado político en la República Argentina no son precisamente los mejores mensajes al respecto.